¿Y si el terremoto más mortífero de la historia moderna se convirtiera en el punto de partida de una revolución en la construcción? ¿Y si el hombre que la protagonizó nunca había construido un solo edificio en su vida? Vendía aires acondicionados. Luego, miró la pantalla del televisor y formuló una sola pregunta que transformó toda una industria. Un edificio residencial de 10 pisos, 28 horas desde el primer tornillo hasta el último, 57 pisos, 19 días, 26 pisos, 5 días. No son estructuras, maquetas ni construcciones temporales. Son edificios completos con tuberías, cableado, ventanas, balcones y personas viviendo dentro. Mientras la mayoría de los países del mundo pasa años tramitando permisos, China transforma el aspecto de sus ciudades más rápido de lo que se seca el cemento. ¿Cómo es esto posible y por qué el resto del mundo sigue construyendo igual que hace 50 años? Para entender cómo empezó todo, hay que remontarse a 2008. En mayo de ese año, un terremoto de magnitud 8,0 sacudió la provincia de Sichuan. Murieron alrededor de 70,000 personas, no porque los edificios fueran viejos, muchos habían sido construidos hacía poco tiempo. Se derrumbaron porque el hormigón no sabe doblarse. Cuando la tierra se mueve bajo los pies, el hormigón no oscila ni cede, se rompe. Sin aviso, sin crujidos, sin posibilidad de escapar, solo una grieta, y todo se desploma de golpe. Escuelas con niños dentro, hospitales con pacientes, casas donde las familias desayunaban. Una persona miraba los reportajes por televisión y no podía quitarse un pensamiento de la cabeza. El material con el que el mundo entero construye viviendas no está diseñado para soportar ese tipo de cargas. La mayoría de la gente habría sentido dolor y habría cambiado de canal. Él formuló una pregunta diferente. ¿Por qué la humanidad sigue construyendo con esto? Ese hombre había dedicado toda su vida a fabricar aires acondicionados industriales. Su empresa se convirtió en uno de los mayores fabricantes de equipos de climatización de China. No tenía ninguna relación con la construcción, pero después de lo que vio, tomó a sus ingenieros, a sus trabajadores y su dinero, y lo dirigió todo hacia un único objetivo: construir edificios de otra manera, rápido, fiable y sin un solo cubo de cemento mezclado en la obra. No fue a estudiar cómo construyen los profesionales de la construcción. Empezó desde cero. Con las preguntas más simples: ¿qué debe hacer un edificio? Mantenerse en pie, no caerse, ser cómodo, durar mucho tiempo. Todo lo demás, en duda. Para trabajar, contrató a personas de la industria aeronáutica y automovilística, gente que sabe crear cosas complejas en condiciones de fábrica con la mayor precisión y repetibilidad. El objetivo no era mejorar la construcción, sino reemplazarla por completo. Fueron necesarios años de pruebas, diseños fallidos y sistemas que parecían buenos sobre el papel, pero se desmoronaban al ser probados. Pero al final el sistema funcionó. Y no funcionó a medias, sino por completo. La idea es tan simple como un juego de construcción. En lugar de levantar un edificio pieza por pieza al aire libre, se fabrica cada elemento en una fábrica. Luego se carga en camiones y se transporta hasta la obra. Allí solo queda ensamblarlo. La fábrica es enorme, más de 200,000 metros cuadrados de líneas de montaje, puestos de soldadura y zonas de pintura. Dentro, los trabajadores ensamblan secciones del tamaño aproximado de un contenedor marítimo, pero no son cajas vacías. Cada sección sale con las paredes ya pintadas, las ventanas instaladas, el cableado eléctrico tendido, las tuberías conectadas y los balcones fijados. Es una habitación terminada, no una estructura, no una carcasa. Una habitación en la que se puede entrar, enchufar algo a la corriente y acostarse a dormir. En la obra no hay mezcla de cemento, ni espera a que se seque, ni dependencia del clima. La obra es simplemente el lugar donde las grúas elevan las habitaciones ya terminadas y las fijan con pernos de acero. Todo el proceso parece como apilar cubos gigantes que ya tienen dentro fontanería y electricidad. ¿Por qué esto es fundamental? Cuando se construye a la manera tradicional,
La calidad depende de quién vino al turno, de lo cansado que esté y de si llovió por la noche. En la fábrica, esas variables no existen. Cada sección se ensambla de la misma manera, pasa el mismo control y se envía solo después de superar el control de calidad. Nada se ajusta a ojo. Todo está medido y probado de antemano. Para demostrar que esto no era teoría, la empresa instaló cámaras y grabó la construcción de un edificio residencial de 10 pisos desde la primera sección hasta el último tornillo. 3 grúas, un equipo, grabación continua. Los cimientos estaban listos de antemano. El cronómetro empezó cuando la primera sección bajó del camión. Terminó a las 28 horas y 45 minutos, cuando en el último piso se apretó el tornillo final. El vídeo llegó a internet y se propagó de inmediato. Millones de visualizaciones en pocos días. Personas que habían trabajado toda su vida en la construcción no sabían qué decir. Unos lo llamaban el futuro del sector, otros un truco, pero todos lo vieron, y lo vieron varias veces. La empresa no respondió a los críticos con palabras. Construyó el siguiente edificio, 57 pisos, 204 metros de altura, 800 apartamentos, espacios de oficinas, tiendas en las plantas bajas. El plazo estándar de construcción para un proyecto así es de aproximadamente 2 años. El edificio estuvo listo en 19 días. 1.200 trabajadores levantaban 3 pisos por día. Las secciones llegaban en un flujo continuo. Las grúas las elevaban siguiendo un ritmo establecido. Más del 90% del edificio llegó a la obra ya terminado. Los trabajadores no construían, ensamblaban. Y aquí está el detalle que normalmente se pasa por alto. Ese único edificio reemplazó aproximadamente 15.000 viajes de camiones hormigoneros. Imagina una columna de camiones de un extremo al otro de la ciudad. Todo eso fue eliminado. Ni un solo cubo de cemento mezclado. El siguiente proyecto, 26 pisos en poco más de 5 días. Alrededor de 100 trabajadores. Un equipo tan pequeño que todos caben en un solo autobús. Construyeron una torre más alta que la mayoría de los edificios residenciales de las grandes ciudades, más rápido de lo que dura una semana escolar. Después de esto, la pregunta principal cambió. Ya nadie preguntaba si era real. Todos preguntaban, ¿es seguro? ¿Dormirías en el piso 20 de un edificio ensamblado en 5 días? La respuesta es la que sorprende a todo el mundo. El acero utilizado en estos edificios es 10 veces más ligero que el hormigón y 100 veces más resistente bajo carga de compresión. Estas cifras provienen de pruebas independientes. Cada edificio está diseñado para resistir un terremoto de magnitud 9,0, uno de los más potentes jamás registrados en la Tierra. La vida útil estimada es de alrededor de 1000 años. Léelo otra vez. Un edificio levantado en 28 horas está diseñado para durar aproximadamente 10 veces más que la mayoría de las construcciones de hormigón que hoy se consideran sólidas. Una casa de hormigón estándar se proyecta para 50 o 100 años. Después de eso, el hormigón empieza a deteriorarse. El acero, con el mantenimiento adecuado, puede mantenerse en pie durante 10 siglos. La razón está en cómo se comportan estos materiales bajo carga. El hormigón resiste hasta el límite y luego se agrieta. Y esa grieta ya no se cura. El acero bajo carga se flexiona ligeramente y cuando la carga desaparece, vuelve a su posición original. Durante un terremoto, esa es la diferencia entre un edificio que se desmorona y uno que oscila y sigue en pie. Las uniones atornilladas entre módulos funcionan como articulaciones, absorben el movimiento en lugar de resistirlo. Hay otro aspecto que casi nadie menciona. Como todo está ensamblado con tornillos, todo también puede desmontarse. Al final del ciclo de vida del edificio, cada sección puede desatornillarse, cargarse en un camión y reutilizarse, o el acero puede fundirse para obtener material nuevo. Los residuos de construcción en este tipo de proyectos se reducen en más del 90%, sin montones de hormigón roto, sin contenedores de escombros, solo acero limpio que vuelve al ciclo. La velocidad llama la atención. Las cifras de resistencia interesan a los ingenieros, pero el componente medioambiental es quizás más importante que todo lo demás.
La construcción es una de las mayores fuentes de residuos y contaminación del planeta. Un método que reduce los residuos en un 90%, elimina miles de viajes de camiones hormigoneros y crea un edificio para 1000 años, no es solo una forma más rápida de construir, es una relación fundamentalmente diferente entre la construcción y el medio ambiente. Pero esta es solo la mitad de la historia. Mientras una empresa apilaba módulos de acero, otra, en Shanghái, hacía algo que parecía ciencia ficción. Imprimían casas. Literalmente. Imagina una impresora normal que tienes sobre la mesa y deposita tinta sobre el papel línea por línea. Ahora auméntala hasta el tamaño de un almacén. En lugar de tinta, una mezcla de residuos de construcción reciclados y cemento de secado rápido. En lugar de papel, una obra. La máquina lee un archivo digital y, capa a capa, fila a fila, levanta las paredes. El edificio crece desde el suelo solo, sin equipo, sin encofrado, sin trabajo manual. En un solo día, esa empresa imprimió 10 casas completas. No estructuras, casas terminadas con paredes de carga y acabados interiores. El coste de los materiales con este enfoque se reduce considerablemente en comparación con la construcción tradicional, la cantidad de trabajadores necesarios aún más. Y como la impresora trabaja con un archivo digital, el diseño de cada casa puede modificarse sin ningún reajuste del equipo. ¿Quieres una distribución diferente para la tercera casa? Cambia el archivo. La máquina simplemente ejecutará las nuevas instrucciones. Es precisamente aquí donde la construcción por impresión abre posibilidades inaccesibles para los métodos convencionales. Un arquitecto puede diseñar un edificio con curvas, ángulos no estándar y formas fluidas que a mano costarían una fortuna. Para la impresora, esas formas no cuestan nada más que una pared recta. La máquina no cobra un suplemento por diseños complejos. Las aplicaciones de esta tecnología son innumerables. Barrios donde la vivienda es inaccesible por su precio. Zonas de desastres naturales donde se necesitan refugios urgentes. Territorios rurales donde simplemente no hay suficientes constructores capacitados. La impresora no necesita un equipo de 50 personas. Necesita unos pocos operadores y un archivo digital. Las dos empresas trabajan de maneras completamente distintas. Una ensambla secciones en fábrica y las monta en la obra. La otra extruye material desde una boquilla directamente en el lugar. Pero la esencia es la misma. Dejar de construir a mano a cielo abierto. Pasar a sistemas donde todo está controlado, es repetible y medible. Donde la calidad está integrada desde el principio y los residuos están eliminados por definición. Ambas empresas resuelven el mismo problema y ambas operan en un mercado que crece mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente percibe. Al mundo le faltan ahora mismo alrededor de 100 millones de viviendas. Esa cifra no disminuye. El coste de la construcción sube en todas partes. El número de constructores cualificados se reduce. En algunos países desarrollados, la edad media del trabajador de la construcción ya supera los 40 años, y los jóvenes se incorporan a la profesión cada vez con menos entusiasmo. Las ciudades crecen más rápido de lo que se construyen las viviendas. Las listas de espera para vivienda asequible se extienden durante años. El mercado global de la construcción modular ya se valora en decenas de miles de millones de dólares y sigue creciendo. Asia concentra alrededor del 45% de ese mercado. China ha invertido billones en infraestructura, y una parte cada vez mayor de ese dinero se destina a métodos de construcción rápidos y eficientes. Singapur ha introducido el uso obligatorio de tecnologías modulares en la construcción de vivienda pública. Reino Unido ha invertido miles de millones en construcción industrializada. Japón y Corea del Sur están escalando sus propios sistemas. El dinero es real. El apoyo gubernamental es real. Esto ya no es un experimento. Entonces, ¿por qué gran parte del mundo sigue construyendo igual que en el siglo pasado? No es cuestión de tecnología. Las normativas de construcción en la mayoría de los países se redactaron pensando en el hormigón y la madera.
simplemente no contemplan los módulos de acero ensamblados en fábrica. Cambiar esas normativas requiere años de pruebas, negociaciones y debates políticos. Las empresas cementeras, las de transporte, las de alquiler de maquinaria, todas dependen del sistema actual y no tienen ningún interés en cambiarlo. Los promotores temen asumir riesgos, y los trabajadores que han construido toda su vida con métodos tradicionales tienen razones legítimas para preocuparse por sus empleos. Es un problema real que no puede ignorarse. Una de las empresas llegó a planear la construcción de un edificio que habría figurado entre los más altos del mundo. El proyecto nunca arrancó, no porque la ingeniería no estuviera lista, sino porque las normativas, los permisos y los mecanismos financieros no podían seguir el ritmo de la tecnología. La brecha entre lo que somos capaces de construir y lo que tenemos permitido construir, esa es la verdadera historia. Mientras tanto, en China, una torre de 26 pisos crece en 5 días. Un edificio similar en Londres o Nueva York requiere 3 años desde los primeros documentos hasta las primeras llaves. Un mismo planeta, una misma década, mundos completamente distintos. La pregunta no es si estas tecnologías acabarán imponiéndose. La economía lo hace prácticamente inevitable. Menos residuos, plazos más cortos, menos trabajadores, edificios más duraderos. Cada presión que soporta el sector apunta exactamente en esa dirección. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo durará esta brecha? ¿Cuántas familias esperarán años por una vivienda mientras ya existe la tecnología para construirla en una semana? El hombre que toda su vida vendió aires acondicionados vio cómo un terremoto destruía decenas de miles de edificios y formuló una pregunta sencilla. Luego construyó una fábrica y lo cambió todo. Alguien más apuntó una impresora gigante hacia un montón de residuos reciclados e hizo 10 casas en un solo día. Una nueva forma de construir más rápido, más resistente, más seguro, más barato y mejor para el planeta. La única pregunta es cuánto tiempo aguantará la antigua. Si este tipo de historias te enganchan, dale like y suscríbete para no perderte el próximo episodio. Activa las notificaciones de inmediato. El próximo tema será igual de inesperado. Y para terminar, reflexiona sobre esto. Si un edificio levantado en 28 horas está diseñado para durar 1000 años, ¿qué dice eso de cada casa de hormigón que hay en tu calle? Escríbelo en los comentarios. Leemos todos y cada uno.